Derechos humanos y derechos fundamentales. ¿Es lo mismo, Mario? Los derechos humanos son fundamentales y obviamente tienen un equivalente cuando hablamos de los términos. Bien. Tal como tú has dicho, prácticamente unas cosas están metidas dentro de la otra. Pero cuando hablamos de derechos humanos y derechos fundamentales, a nivel práctico tenemos que dividirlo en dos puntos. Los derechos humanos forman parte de todo ser humano. Es más, si me apuran, y haciendo un poco de ciencia ficción, si alguna vez llegáramos a tener contacto con una raza alienígena, si me permiten, inteligente y autosuficiente, esos derechos humanos formarían parte también del trato que tendríamos que tener con ellos. Tendríamos que respetarlo igual que te respeto a ti y tú me respetas a mí. ¿Es correcto, Mario? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿De acuerdo? Correcto. ¿Por qué? Porque va dentro el concepto de ser humano, que es el que aplicamos y es el único que conocemos hasta ahora, pero si alguna vez conociéramos a otra raza, tendríamos que tratarlo desde el punto de vista de que es un ente inteligente y capaz, autosuficiente. ¿Correcto? Entonces, es genérico. Los derechos humanos forman parte de todo ese globo de lo que es la inteligencia o lo que es el ser humano en este momento. Y los derechos fundamentales forman parte de lo que se llama el concepto de constitución política de cualquier nación. Los derechos humanos engloban mucho más. No sé si me he sabido explicar, señores. Sí, perfecto, sí, sí. ¿De acuerdo? Derecho humano entra dentro del derecho internacional público. Los derechos fundamentales entran dentro del derecho público interno. Uno es internacional, global, a toda la humanidad, y el otro es prácticamente de cada uno de los estados. ¿Por qué? Porque la democracia de Argentina no es, la Constitución de Argentina no es igual que la de Chile, no es igual que la de Uruguay, no es igual que la de Brasil, no es igual que la de Colombia. ¿O me equivoco? Los parámetros son los mismos, pero no es exactamente igual. El enfoque de los derechos fundamentales, aunque sean los mismos, aunque sea el Estado, posiblemente lo hayan cambiado y le hayan dado unos órdenes distintos. Están ahí, pero de una manera, con una interpretación ligeramente distinta de una nación y de un derecho a otro. ¿Es correcto? Es así. Germán. Sí, tal cual, es así. ¿De acuerdo? Entonces, partamos de eso. Derechos humanos es a nivel global. Derechos fundamentales es a nivel interno, a nivel de cada uno de los estados. ¿Los derechos fundamentales de Colombia y de Argentina son muy distintos? No lo creo. Al contrario, muy al contrario. Prácticamente son los mismos, punto por punto. Pero las interpretaciones y cómo lo ordenan a nivel jurídico sí puede cambiar. ¿Estamos bien con eso, caballeros? Estamos muy bien. Derechos universales. Todos los individuos poseen los mismos derechos sin distinción alguna. Yo creo que eso no requiere más explicación. ¿O sí? No, para nada. ¿Germán? No, es concreto y es taxativo tal cual está ahí. Sí, como dices tú es concreto, pero porque yo he sacado esa línea. O sea, si hablamos de derechos universales, podemos hablar prácticamente de un capítulo de 30 a 40 páginas cuando hablamos de derechos universales. Pero para mí, esta línea que yo he puesto ahí es la base de todas esas 30 a 40 páginas. Todos los individuos. Alguno ahora mismo, en la época en la que estamos, seguramente me dirá, tendría que decir todos y todas los individuos e individuas poseen los mismos derechos y sin distinción alguna. Me da igual, no me importa. Lo digo. Todos tenemos los mismos derechos. Son universales. Como le decía antes a Mario, haciendo un poco de ciencia ficción, si alguna vez conocemos una raza alienígena inteligente, entrarían dentro de ese parámetro de individuos. ¿Es correcto? ¿Okay? Son indispensables. O sea, el hecho de que sean universales, automáticamente eso también da pauta a que sean indispensables. No pueden desaparecer. No podemos decir, no, en este caso sí, en este caso no. ¿De acuerdo? Todas las personas, todos los individuos deben ser capaces de, como pone ahí, subsistir, deben ser capaces de realizar su vida dignamente dentro de la sociedad. Y eso es una cuestión que no solamente forma parte de la sociedad, sino también del Estado que los gobierna. Son connaturales e inherentes. ¿Hace falta explicarlo? Nacen con la misma persona. En el momento que el ser humano nace, esos derechos ya le vienen colgados del cuello.
ni más ni menos. ¿De acuerdo? Son limitados. Y también aquí he hecho un resumen bastante corto también de 10, 12 páginas que se podrían desarrollar. Mis derechos terminan donde empiezan los de Willy. Y los de Willy terminan donde empiezan los míos. Eso es a lo que nos referimos con limitados. Y eso es lo que muchas veces se olvidan en determinados estamentos a la hora de reclamar derechos. O sea, reclaman los derechos del agresor cuando resulta que el policía herido también tiene esos derechos. Y alguien ha roto los derechos de ese policía o de ese ciudadano legítimo a la hora de ser agredido. Hay una frase que a mí me ha gustado muchas veces y he aplicado. No, he utilizado la fuerza porque me quería robar. Entonces usted valora más los bienes materiales que la vida del agresor. Y yo siempre le he contestado de la misma manera. No, el agresor valora más mis bienes materiales que su propia vida. El concepto es justamente al revés. ¿De acuerdo? Yo no estoy haciendo nada ilegítimo, lo está haciendo él, pero yo tengo derechos. Y mis derechos están bien delimitados y bien marcados. No se meten en los tuyos, pero tampoco puedo permitir que tú te metas en mis derechos, ya sea policía o ya sea legítimo ciudadano. ¿Estamos bien con eso? Germán, Mario. Sí, perfecto. Willy, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista internacional? Es exactamente lo mismo en todo el mundo y como decías antes, algo que a veces, tal vez a nivel local se olvida, es que justamente nosotros suscribimos a todos estos tratados internacionales, algunos por decisión básicamente local y otros por casi imposición, ¿no? Así que a veces se olvida de eso y ahí vienen grandes problemas cuando lidiamos con extranjeros, ya sea en tierra local o como decías vos, en un viaje.